¿Cómo usar los elementos? Los elementos los encontramos en la parte izquierda. Presionamos aquí donde dice elementos con el clic izquierdo, nos va a aparecer este listado. Bueno, primero que todo, las líneas y formas. Presionamos en ver todo y nos va a aparecer esta lista con líneas y distintas figuras que podemos utilizar para nuestras presentaciones. Primero que todo, vamos a ver las líneas. Como vemos, nos aparecen unas líneas ya prediseñadas aquí en la parte de la izquierda. Hay muchas opciones, o simplemente podemos tocar en la presentación y presionar la tecla L en el teclado y se va a insertar directamente una línea en la presentación. La vamos a poder mover con el clic izquierdo tocando en estas 4 flechitas, lo dejamos presionado y la podemos desplazar. ¿Cómo editar esta flechita? En la parte superior, en esta barra blanca, vemos que nos aparecen distintas opciones. Primero que todo tenemos el color, que al tocar con el clic izquierdo nos aparece este menú con muchos colores que podemos escoger a nuestro gusto. Aquí tenemos algo más, si queremos ser más específicos con un color, por ejemplo quiero un azul así más oscurito, yo qué sé. Luego pasamos con el grosor, tocamos con el clic izquierdo aquí en la parte del grosor y al arrastrar esta bolita podemos cambiar el grosor de la línea. Si queremos ser más específicos, tocamos con el clic izquierdo en el número y ponemos el tamaño que queramos, por ejemplo un 10. Luego, el estilo de las líneas. Hay 4 estilos. Estos dos estilos, que son muy parecidos, no cambian mucho. Lo que hacen es recortar esa circunferencia del final. Entonces, este es para recortar la circunferencia del final. Este es para que tenga la circunferencia del final. Son pequeños detalles que depende de cada persona. Para semipuntear la línea y para puntearla por completo. También vamos a poder editar el comienzo de la línea. Tocamos con el clic izquierdo y nos aparecen todas estas opciones. Por ejemplo, yo quiero que al comienzo de la línea me aparezca esta flechita de aquí. Entonces vamos a ver que me va a aparecer aquí la flechita al comienzo de la línea. Luego vamos a editar el final de la línea. Yo quiero que al final de la línea me aparezca esta rayita delimitando la línea y vemos que me aparece esa rayita. Ahora, ¿cómo cambiamos el tamaño? Tocamos encima de la línea cuando se coloreen los bordes de color azul clarito, tocamos con el clic izquierdo y me aparecen unas bolitas al final de la línea, en el comienzo y en el final. Entonces, con estas bolitas, si las dejamos presionadas con el clic izquierdo, las podemos desplazar. Nos va a aparecer el ángulo de inclinación ahí en el cuadradito. En el cuadradito nos aparece el ángulo de inclinación. La puedo poner, por ejemplo, a 90 grados y aquí cambiar su tamaño. Luego pasamos con otras figuras. En este caso, una figura muy sencilla, cómo poner un rectángulo. Nos vamos aquí en cualquier parte de la plantilla, tocamos la R en el teclado y nos aparecerá el rectángulo. Nos aparece ya preseleccionado. Con las bolitas podemos editar su tamaño. Lo quiero poner, por ejemplo, aquí de este tamaño. Puedo formar un cuadrado también, depende de cada uno la forma que yo quiera darle. Y podemos cambiar también su color en la parte superior izquierda. Por último, otro atajo que nos puede servir, tocando la tecla C, la aplicación nos inserta un círculo en la presentación, que también podemos editar el tamaño y el color aquí en la parte superior izquierda. La quiero poner, por ejemplo, verde y quiero que quede así chiquitita. Luego, mirando otra vez el listado, vemos que aparecen un montón de figuras. Yo puedo escoger, por ejemplo, este mouse. Toco en el mouse
y me aparece lo mismo, puedo cambiar su tamaño. Y aquí veo dos colores. ¿Por qué dos colores? Porque si vemos la imagen, el contorno tiene un color más oscuro, más azul oscuro, y el interior de la imagen tiene un color morado. Yo puedo editar estos dos colores. Entonces quiero cambiar el contorno, toco el azul oscuro y lo quiero poner negro, por ejemplo. Pero ahora quiero cambiar el interior, toco el morado y lo quiero poner blanco, por ejemplo. Y aquí tenemos cómo se vería ya editado. Vamos con los elementos gráficos. En este apartado vamos a ver distintos stickers o imágenes con movimiento. Por ejemplo, esta que voy a tocar es una imagen con movimiento que puede servir para darle vida a muchas presentaciones o documentos que estemos haciendo. Por ejemplo, aquí yo ya tenía preseleccionada esta imagen de esta matica. Es muy sencillo. Es como editar cualquier imagen en PowerPoint. Puedo cambiar su tamaño, puedo moverlo en el espacio que yo quiera, y lo mismo con los colores. Vemos que la imagen tiene varios colores. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el naranja del contorno de algunas de las hojas, toco el color naranja en la parte superior y lo quiero poner, por ejemplo, amarillo, y todos los naranjas que ven en la imagen se ponen amarillos. Quiero cambiar el rosa por un moradito y todos los colores rosados se cambian por uno moradito, y así sucesivamente con el resto de colores. En la imagen también me aparece la opción de recortar. Cuando yo toco esta opción, se pone un contorno alrededor de la imagen que quiero recortar, y con estas esquinitas lo que puedo hacer es elegir la zona que quiero recortar. Entonces yo dejo el clic izquierdo presionado y lo desplazo hacia aquí. Quiero que solo se vea esta parte de la imagen. Le doy en la parte superior izquierda donde dice hacer recorte y la imagen se recortará. Ahora, con girar, lo puedo girar de manera horizontal y de manera vertical. Toco girar horizontalmente y esto va a ser como un efecto espejo en la imagen. Lo mismo con la girar verticalmente, me va a quedar la imagen. Muchas funciones. En el listado, en la parte izquierda, aparecen aquí más abajito, debajo de los audios, aquí me aparecen los gráficos. Hay varios tipos de gráficos, le vamos a ver todo. Pasamos con los gráficos. Los gráficos, para coger, por ejemplo, este circulito, lo único que tengo que hacer es presionar el clic izquierdo y me va a aparecer aquí. Voy a borrar este que tenía ya seleccionado, lo toco y le doy en eliminar en el teclado. Bueno, cuando selecciono el gráfico me va a aparecer una serie de opciones. Primero tengo aquí como esta opción donde dice anillo de progreso con esta flechita. Aquí yo puedo seleccionar qué tipo de gráfico quiero. Por ejemplo, en vez de un anillo de progreso, quiero que sea una barra de progreso, y el anillo se me va a cambiar por una barra. Ahora, luego tenemos el porcentaje, que va a indicar el porcentaje de la barra que esté lleno. Por ejemplo, quiero que el 80% de la barra esté lleno. Lo que hago es tocar en el número con el clic izquierdo, se me pone todo azulito, y ya con el teclado numérico pongo el porcentaje que quiero. Por ejemplo, quiero que el 80% de la barra quede coloreado y el otro 20% pues queda en otro color. Luego, el grosor de la línea, qué tan grueso quiero que sea la barra de progreso, en este caso, que también puede ser el círculo de progreso que teníamos anteriormente. Me aparecen las mismas opciones. Entonces, por ejemplo, el grosor de la línea no quiero que sea tan grueso, quiero que esté en un 10. Después, la etiqueta de porcentaje. Cuando activo esta opción, aquí se me salió la imagen, entonces lo que tengo que hacer es dejar el clic izquierdo presionado para desplazarlo un poco a la izquierda. Entonces, cuando activo esta opción, lo que pasa es que me aparece de nuevo, me aparece el porcentaje
que tengo coloreado de la barra de progreso. En este caso es el 80%, entonces ahí a la parte derecha me lo muestra. Si yo vuelvo a cambiar el porcentaje, si pongo por ejemplo un 45%, miren que también se edita aquí el número y se edita la barra. Entonces esto puede servir muchísimo. Y los extremos redondeados, que es algo más estético, si desactivo esta opción, vemos que la barra se vuelve más cuadrada. Depende de los gustos del autor de las diapositivas o del documento que se esté realizando. Luego pasaremos con los pictogramas, que es esta imagen de personitas que aparece aquí. Aquí tengo el pictograma, voy a borrar el que tenía anteriormente. Con el clic izquierdo presionado lo puedo desplazar y bueno, me aparecen una serie de imágenes. Con estas imágenes yo puedo escoger qué imagen quiero que me salga, por ejemplo en vez de los muñequitos. Entonces yo quiero que salgan edificios, o quiero que salgan maletines, o quiero que salgan billetes. Todas estas opciones las puedo seleccionar. Por ejemplo yo voy a poner los bombillitos. Luego tenemos los elementos totales. ¿Cuántos elementos quiero que me aparezcan aquí en esta barra en total? Quiero que en vez de 10 bombillitos me aparezcan en total 5 bombillitos nada más. Entonces al yo editar este número aquí con el teclado numérico, pongo un 5 y vemos que ya me aparecen solo 5 bombillitos. Luego, elementos marcados. De los 5 bombillitos, ¿cuántos quiero que estén coloreados? Por ejemplo, quiero que solo estén coloreados 3 bombillitos. Toco en elementos marcados el número que aparece a la derecha, pongo un 3 y solo me aparecen 3 bombillitos coloreados. Y por último, el espaciado. ¿Qué espacio quiero que haya entre cada bombillito? Lo puedo editar con esta ruedita para que sea más sencillo, o para hacer más, puedo poner el número que yo quiera, por ejemplo un 10. Luego también en la parte superior vemos que podemos cambiar el color de los bombillitos. Por ejemplo los bombillos que seleccione que salgan moraditos o azulitos o negritos, depende de cada uno. Y los que no haya seleccionado, que me salgan amarillitos, por ejemplo. Entonces con estos dos colorcitos que aparecen en la parte superior yo puedo editar esa información.